conversación. No sabe qué gusto me da tener aquí a Pedro Salazar para hablar de mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Candidato a rector, ¿cómo le va a usted? Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu programa y a hablar con tu público el día de hoy. Traigo tantos temas de orden jurídico que me encantaría preguntarte sobre toda la agenda que hay en estos días. Ya regresaré al derecho, digamos, algún día en la vida. Pues viene una pregunta, estuvo aquí Angélica Cuellar el lunes y más o menos voy a seguir un guión similar Por en favor, este ánimo justamente de ofrecer equidad en estas conversaciones. Y la primera pregunta, Pedro, tiene que ver con no los motivos públicos, sino los motivos personales. Cuando uno se lanza a una aventura tan importante como esta, encabezar pues, la máxima casa de estudios, el nivel de responsabilidad es muy grande y siempre hay razones muy personales, quizá incluso muy antiguas, que lo llevan a uno a decir, pues en esta me la voy a jugar, voy. ¿Cuáles serían esas cuerdas del arpa de Pedro Salazar que lo llevaron a meterse en esta contienda? Tú sabes, Ricardo, que desde hace mucho tiempo tengo un enorme compromiso social, digamos, y tengo un compromiso muy vinculado con las causas y con las posibilidades de transmitir conocimiento, sobre todo a las nuevas generaciones en una escuela, en una universidad pública, gratuita, con una enorme historia de ser un catalizador de movilidad social en el país. Y en ese sentido, esa vocación hacia lo, por un lado, intelectual, académico, y por el otro lado, desde ahí a la formación y a la contribución a generar conocimiento y movilidad social en el país, me mueve mucho. Eso es la verdad. La universidad me parece el proyecto cultural y social más importante del México moderno, y tener la oportunidad de postularte para dirigirlo me parece que es una responsabilidad enorme por un lado, pero también un proyecto sumamente atractivo. A mí me gusta liderear, Ricardo, y eso también es importante. Me gusta proponer, me gusta impulsar, me gusta tener además, digamos, una idea de respeto a lo que tienes y en ese sentido de capacidad para conservar lo que la institución ha venido construyendo, pero también de transformar lo que puedes transformar. Ese ha sido siempre, digamos, un rasgo de mi personalidad en lo individual, pero también de mi personalidad pública, y esos resortes me mueven a decidir que en esta coyuntura y en este momento quiero ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Atendiendo a esos resortes, te preguntaría, en contraste, si se puede, ¿qué te vuelve, por estos motivos, todavía en el plano personal, mejor candidato que Angélica Cuellar y Enrique Graue? Bueno, ahí sí hago nada más una premisa previa, que es mi absoluto y real respeto, reconocimiento y estupenda relación con ambos. Eso es que hay que decirlo, porque me parece que eso también ayuda a entender el contexto en el que se ha dado el proceso, las formas en las que se ha dado. Somos tres universitarios que nos conocemos, nos respetamos y nos hablamos también, y eso es muy importante, de manera frecuente. No están infectados por la polarización de moda. No, y además se puede ver en el proceso, en los términos en los que se ha venido, digamos, desarrollando, en la manera en la que se han venido planteando las propuestas, y en verdad en la seguridad que creo tenemos los tres y que puede tener la universidad, de que una vez que la Junta de Gobierno tome su decisión, todos cerraremos filas, y cerraremos filas por nuestra casa de estudios, que además es una institución fundamental para el país. Dicho eso, algunos énfasis. Quizá tengo, digamos, como más diagnosticado los retos que supone, por un lado, el cambio tecnológico. Esa es una cosa que me parece fundamental, y creo que ahí la universidad debe de contar con un centro interdisciplinario en inteligencia artificial y tecnología que nos permita abrevar de lo que la realidad actual coloca sobre la mesa, saber procesarlo y saber aprovecharlo para dotar a nuestras y a nuestros estudiantes de las herramientas que su tiempo histórico les va a exigir en su vida laboral. Por el otro lado, ¿sí? Esta sensibilidad frente al tema tecnológico tendría que ver con que eres el candidato más joven y por tanto más conectado con esa revolución tecnológica. Pues podría ser. Tú sabes que yo en lo personal, en lo individual, soy un estudioso del tema de las tecnologías, no soy un usuario cotidiano de las mismas, y en ese sentido tampoco puedo ostentar esa carta credencial. La que sí puedo ostentar es que me interesa mucho entender qué es lo que está pasando en el mundo del saber. Las y los expertos nos previenen de que podemos estar asistiendo, ya se ha dicho antes, pero parece que ahora sí es en serio, a la revolución en el mundo de la comunicación y del conocimiento más importante, sin exageraciones, en la historia de la humanidad.
Y eso está sucediendo ya, Ricardo, eso está pasando ahora, eso no se puede postergar. Y creo que ahí hay un desafío en el cual la universidad debe de tener un liderazgo, no solo hacia su interior, sino un liderazgo nacional, porque está vinculado con el quehacer sustantivo de nuestra misión docente de investigación y de difusión de la cultura. Creo también, Ricardo, y esto es muy importante, que a nuestra generación, entiéndase generación contemporánea, pero pensemos sobre todo en los más jóvenes y pensemos sobre todo en nuestras y nuestros estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y de los CCHs, como los conocemos, les está faltando un proyecto, un discurso que los convoque de manera esperanzadora hacia el futuro. Y la universidad debe de ser la institución, dado que no tiene una agenda política, dado que su sínodo de identidad es la pluralidad, la diversidad, el disenso, la deliberación, debe de ser esa institución que construye ese discurso que les permita a las nuevas generaciones mirar su propio futuro de una manera alentadora. Y creo que ahí tenemos un reto grande y ahí hay un énfasis en la perspectiva desde la que yo miro a la universidad. Yo estoy en el área de las humanidades, yo soy un jurista, sí, pero también soy un filósofo de la política y el mirador con el que observo a las instituciones es el de las personas. Coloco a las personas en el centro de la ecuación y en este caso las personas que creo deben de llamar más la atención, la preocupación y la acción de las y los universitarios son los más jóvenes. ¿Algún otro contraste que valga la pena mencionar? Hay un tema interesante, es más de propuesta, porque los tres, y sobre todo por razones también muy genuinas, la doctora Angélica Cuellar, tenemos mucha conciencia de los retos en materia de perspectiva de género y de inclusiones en la universidad. El rector, y lo reconozco públicamente y así lo he hecho, ha sido pionero en impulsar esa agenda en la universidad en este cuatrienio. Yo lo que sostengo es que no es suficiente. Y ahí la propuesta que hago es quizá la más osada o la más definitiva o la más orientada, además por compromisos internacionales y por la agenda de la ONU de universidades libres de violencia, que es la creación de una Secretaría Universitaria en materia de inclusión e igualdad. Es decir, una instancia que desde el centro del gobierno universitario hacia todos nuestros campus, porque no perdamos de vista que la UNAM no es ciudad universitaria. No solo es ciudad universitaria. No solo es ciudad universitaria, es muchas otras realidades y realidades muy relevantes en las que viven su vida cotidiana miles de universitarias y universitarios. Y en ese sentido tenemos que tener, digamos, mucha claridad de que el desafío que tenemos es un desafío muy diferenciado por las particularidades y características de nuestra casa de estudios. El tema de la discriminación o de la lucha contra la discriminación te ha sido próximo. Angélica aquí nos hablaba justamente de su vocación en el tema de equidad de género. Tú tienes también antecedentes en ese sentido. Yo sí, mira, Ricardo, a mí cuando me preguntan de dónde viene mi empatía real y genuina con las diversidades y con la riqueza de las mismas, y al mismo tiempo mi preocupación de la vulnerabilidad de las mujeres y de la necesidad de generar espacios libres de violencia, yo pienso en mi hermana Elena, que tiene síndrome de Down y que es un ser fundamental en mi vida. Para mí es, digamos, creo que la explicación, ella y mi hermano mayor también tenía síndrome de Down, de cómo para mí el valor de la diversidad, de todas las diversidades, está incorporado, digamos, en la manera en la que miro el mundo. Y en ese sentido, sí, lo sabes bien, lo he hecho a lo largo de mi trayectoria pública, soy un promotor del derecho a la no discriminación en todas sus dimensiones. Me llama la atención porque pareciera que esta contienda ha colocado ese tema en el centro de la discusión y entonces me obliga a profundizar un poco más allá del discurso. Una cosa es lo que la universidad puede promover en igualdad para sus estudiantes, incluso para sus investigadores, y otra cosa es lo que en realidad hace cuando uno mira las dinámicas del personal, por ejemplo, de intendencia, del personal de vigilancia, cuando uno mira las dinámicas incluso de género en la estructura universitaria, cuando ve las enormes distancias que hay entre los maestros de asignatura, los investigadores o los profesores de tiempo completo. Si la universidad adentro vive quebraduras, fracturas constantes, entonces a veces tengo la sensación de que hay un discurso muy potente, pero que no ha logrado todavía transformar la vida cotidiana de la universidad. En tu planteamiento me estás dando la respuesta, Ricardo.
Yo creo que la universidad debe ser esa institución que da respuestas, genera conocimiento desde la ciencia, desde la cultura, desde las humanidades, para que la sociedad enfrente esos grandes desafíos. Estoy pensando en el de la no discriminación y en paralelo se me vinculó en mente el tema de las violencias. Tenemos que ser capaces de generar respuestas, conocimiento, saberes para generar una sociedad mejor, para contribuir a su formación, pero debemos de reproducir hacia nuestro interior precisamente esa agenda. Ese es el gran desafío. Cuando uno dice que debemos predicar con el ejemplo, eso es lo que está diciendo. Nuestra institución está lastimada por múltiples discriminaciones, está lastimada por múltiples fracturas y está lastimada por múltiples violencias. ¿Por qué? Porque muchas de las dinámicas sociales han permeado sin duda hacia el interior, porque es una institución que ha crecido, me parece, a lo largo del tiempo, en algunos momentos, sin la planeación y sin los ajustes culturales necesarios hacia su interior, porque hemos descuidado, sin duda, dinámicas de interacción cotidiana en nuestros distintos campus, y entonces por eso tiene sentido hoy hablar de una estrategia hacia la igualdad, hacia la inclusión y hacia la liberación de los espacios universitarios de las violencias. Y no solo al interior. Yo he insistido mucho, Ricardo, en el tema, por ejemplo, de la violencia. La universidad tiene una corresponsabilidad social con las comunidades que la acogen. Y en ese sentido debemos de trabajar en nuestros entornos, no solo porque queremos que las y los universitarios ingresen en condiciones de seguridad a sus campus y desplieguen su actividad en las mismas condiciones, sino porque también tenemos un deber social y tenemos una responsabilidad con quien tiene la generosidad de recibirnos en sus comunidades. Me tengo que ir a corte, pero sí quisiera avanzar la siguiente conversación también sobre desigualdad, y habla fuera de la universidad o en las puertas de la universidad. Revisando datos recientes, el 60% de los estudiantes de la universidad vienen pues de los dos primeros quintiles, es decir, el primer 50% de la construcción social. Pero ahí hay una mentira en ese dato, porque en realidad de los dos primeros deciles, o sea, el 20% que está a la base, no tiene acceso a la UNAM. La UNAM no llega hasta allá, no es motor de movilidad social. Déjame irme a corte y ahora hablamos de la universidad como motor, digamos, de igualación, de convergencia y en efecto de movilidad. Corte y volvemos. Estamos con Pedro Salazar, candidato a rector de la UNAM.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, candidato a rector de la UNAM. Pero antes de irnos, justamente te preguntaba. Mira, es un tema que a mí me preocupa mucho porque cuando se critica fuertemente a las universidades Benito Juárez, se olvida este dato duro, que los dos primeros deciles en este país suman 24 millones de personas, ¿no? Muchos de ellos en edad de ir a la escuela o incluso de acceder a la preparatoria de la universidad. Y no hay manera en que una niña Mazahua tenga acceso a una prepa de la UNAM o bachillerato y pueda acceder a la universidad. Y puedo hacer lo mismo con una niña Rarámuri o te puedo responder lo mismo con una niña Maya. Es decir, la puerta está firmemente cerrada. La UNAM no ha podido llegar hasta ahí. Mira, tienes razón, Ricardo. Yo creo que la primera cosa que tenemos que reconocer como un dato histórico, de hecho, es que fue la institución de la gran movilidad social en su momento. No es culpa de la UNAM toda la transformación social que ha habido y que ha cambiado en muchos sentidos el contexto en el que la UNAM opera. Y no es esta en verdad una respuesta justificatoria, la he pensado mucho, porque me he hecho muchas veces la pregunta de cómo ser esa institución que vuelva a cambiarle la vida a las personas que están en una situación más desaventajada, porque creo que además está en nuestra vocación social encontrar esa respuesta. Hoy enfrentamos además un contexto de una demanda en términos numéricos sin precedentes, porque la famosa generación del bono demográfico es una generación que está tocando a las puertas de la UNAM y de otras universidades públicas, porque también hay que mirar esto en un contexto nacional más amplio. La UNAM ha hecho esfuerzos y hoy tiene presencia en 24 entidades federativas. Yo acabo de estar el día de anteayer en León, en la ENES León, y es impresionante lo que ahí se ha logrado, es impresionante lo que promete ese, proyecto de ampliación universitaria. Hemos hecho algunas iniciativas en otros lugares que no han terminado de madurar, pero espero que lo hagan con el tiempo, pero no es suficiente, Ricardo. Desde mi perspectiva, en la coyuntura actual, y vuelvo a colocar el tema tecnológico en la mesa, tenemos la oportunidad de ser creativos, de ser innovadores, de hacer una alianza nacional con otras universidades públicas, yo diría con todas, y además el germen puede estar en la propia ANUYES que ya existe, en esta Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Investigación, nacional, y creo que lo que podemos hacer es una alianza para generar, que esto es importantísimo, los acuerdos y concitar los esfuerzos económicos para generar y crear las plataformas de estructura, que esto es importantísimo, de infraestructura, que nos permita aprovechar de la mejor manera las nuevas tecnologías y poder amplificar el impacto del conocimiento que generamos de manera gratuita. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que es probable, Ricardo, que las universidades no logren abrir las puertas a todos los estudiantes que tocan a las mismas. Y esto no tiene que ver con una posición de principio, tiene que ver con un dato objetivo que proviene de la realidad, y es que las capacidades son limitadas, incluso en la infraestructura, en todos esos lugares que tú mencionabas. Pero lo que sí puede hacer la universidad, que no es equivalente a la experiencia universitaria, pero sí es una medida que creo que puede ser en muchos sentidos emancipatoria para muchas jóvenes y muchos jóvenes, es llevarte el saber a través de las nuevas tecnologías de una manera accesible, de una manera gratuita. En la sierra, en las barrancas del Cobre, hombre, la plataforma digital no va a llegar, ¿no? Y si me llevas a la montaña de Oaxaca, a la zona Mije, pues no va a llegar. Es decir, pues es ahí, en esos lugares donde no hay tecnología, es justamente donde no pueden llegar. Pues ahí es donde está el desafío. Cuando yo hablo de generar las alianzas estratégicas para contar con la infraestructura que permita eso, estoy pensando en eso. Y te voy a decir por qué, no solo por la universidad, por el futuro de esas personas en un contexto en el que la brecha digital se va a convertir en un factor adicional de desigualdad estructural. Hoy ya tenemos un problema de desigualdad lacerante, hoy ya tenemos un problema de exclusión social indignante. Bueno, pues si no hacemos lo necesario para que el salto tecnológico no lo acreciente, lo que vamos a tener, Ricardo, es todavía un escenario peor de exclusión y desigualdad. Tú lo sabes, hay estudios muy interesantes. John Markovic, por ejemplo, de la Universidad de Yale, ha estudiado en estos años cómo ha habido un giro en el sector de inversión económica
de las personas más pudientes en los Estados Unidos hacia la educación de las nuevas generaciones, de sus nuevas generaciones. Es decir, la educación, el conocimiento, la tecnología se está volviendo cada vez más el factor de riqueza y el factor riqueza, no económica, riqueza humana, riqueza en conocimiento. Bueno, la universidad pública, gratuita y nacional, tiene la obligación de darles al mayor número de jóvenes posibles los instrumentos necesarios para entender el momento histórico en el que están viviendo. Y sí, hoy no tenemos la infraestructura, pero no tenemos por qué claudicar al esfuerzo y al compromiso de contar con ella. Hay una discusión andando también, justamente a propósito de los planteamientos que se han hecho desde la Presidencia de la República, si los mecanismos de selección no son los equivocados, es decir, si el examen de ingreso no está mal calibrado y dirigido para aceptar a un cierto sector poblacional, pero a otro excluirlo, si no tendrían que modificarse, incluso hay quien me pregunta si no tendrían que eliminarse. Me encantaría oír tu opinión a propósito de los mecanismos de selección para entrar a la preparatoria, pero luego para quien no entra a la preparatoria y quiere entrar a la universidad, las otras puertas que permitirían acceso a las licenciaturas, maestrías, etc. Tú sabes que ese es un tema no de hoy, es un tema que ha concitado la reflexión de muchas personas dentro y fuera de la universidad durante mucho tiempo. Debes de tener sin duda criterios de admisión por lo que ya hemos hablado. Es decir, lamentablemente, en un mundo ideal, dado que la educación superior sí es, como lo ha dicho el presidente de la República, un derecho humano, porque así lo dice la Constitución y así lo dicen una serie de tratados internacionales, debería de ser accesible, además, en condiciones de excelencia, a todas y a todos los jóvenes que desean aspirar a ella. El problema es un problema, como ya lo decíamos, de capacidades institucionales objetivas instaladas y de potencial crecimiento sin merma de la excelencia en el mediano y en el corto plazo. Y no es un reto exclusivo de la UNAM, sino de todo el sistema universitario nacional. Bueno, en esa realidad y en ese contexto, de nuevo, tenemos que encontrar la mejor manera para amplificar el impacto de nuestro conocimiento y llegar al mayor número de personas. Esto no quiere decir, Ricardo, que no puedas revisar la idoneidad o no del contenido y de la orientación de tus exámenes de ingreso. Por supuesto que eso debe de ser siempre. ¿Hacia dónde moverías los criterios de esos mecanismos de selección? Es decir, ¿qué podría variar para modificar el tamaño de la puerta de entrada? Bueno, se ha hecho y se podría volver a hacer y se debe hacer, creo que de mejor manera. En tu pregunta anterior llevaba implícita el cuestionamiento de si debes de tener o no, por ejemplo, medidas de acción afirmativa, medidas compensatorias, medidas que permitan a quien no ha tenido las mismas oportunidades en su formación elemental y básica, que esa no sea la razón, o al menos no la única razón que los excluye en el ingreso a la universidad. Y en ese sentido, la excelencia podría no ser condición de entrada, pero sí seguirá siendo responsabilidad de formación, porque a eso no podemos renunciar. Es decir, si cambiáramos en esa dirección la orientación de los exámenes, no podemos renunciar a garantizarle a esas mismas personas. Te escucho bien. ¿Estarías de acuerdo en un conjunto de acciones afirmativas? Es decir, población indígena mujer, población en discapacidad, digamos, asegurar plazas y mantener mecanismos diversificados, distintos de ingreso? Yo quiero nada más recordar que se han hecho y existen proyectos en ese sentido, porque si no parece que estoy haciendo acá propuestas que no se le habían ocurrido a nadie. Las preparatorias, el bachillerato no tiene estos marcadores, digamos, de entrada. En la universidad los ha habido, digamos, a nivel sobre todo licenciatura, muy exitosos. Y yo creo que podemos perfectamente, en la universidad no puede haber un tema que no se discuta, Ricardo. Porque si nosotros le cerramos la puerta a la reflexión de las mejores maneras en las que solventamos nuestros procesos, estamos renunciando a la posibilidad de ser mejores. Y en ese sentido, lo que sí debo decir es que la opinión de quien encabece la rectoría es una opinión muy importante. Sin duda es una opinión orientadora y sin duda debe ser una opinión con liderazgo, pero no es la opinión de la universidad. Me falta ahora revisar el impacto que tiene la universidad en el país, incluso me permites decirlo, en el mundo. Déjame irme a corte y nos regresamos para el último segmento y cubrir esta parte de la entrevista. Muchas gracias. Pedro Salazar, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es también candidato a rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
conversación con Pedro Salazar, candidato a rector de la UNAM. Pedro, ahora quiero hablar del impacto de la universidad hacia afuera y para eso necesito abordar un tema. Tengo aquí incluso alguna observación que me decía, no, Pedro Salazar no egresó de la UNAM. Lleva 16 años haciendo investigación, dirige jurídica. ¿Qué tan puma es su sangre? A ver, totalmente. ¿No? Yo creo que las trayectorias de vida de las personas hay que mirarlas en su conjunto. Yeah. Es decir, pues sí, yo al igual que tú, por ejemplo, pues estudié con los maristas en el México y fue formativo y fue determinante en muchos sentidos de una parte de mi identidad, digamos, primaria, ¿no? Y después, pues sí, estudié en el ITAM, es totalmente cierto, es un dato biográfico que... ¿Algo de lo que te apene o te moleste o te enorgullezca al revés? Por supuesto, yo ahí aprendí Derecho, tuve maestros estupendos y mi formación después de doctorado es en la Universidad de Turín, que es una universidad pública muy importante en Italia. Como te comentaba, mi formación básica es de Derecho y después mi doctorado es en Filosofía Política. Y regresando del doctorado, ingreso a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha sido mi casa de estudios desde que inicio mi carrera académica. Ha sido el único espacio profesional en el que me he desenvuelto y la verdad es que soy absolutamente universitario por convicción. A mí me gusta decir... No hay necesidad de hacerte una prueba de ADN, a ver qué tan puma eres. Además, la universidad... Pero ¿aguantaría la universidad alguien que hizo la carrera en una universidad distinta? Porque es una cosa rara, nunca ha ocurrido. No sé por qué no ha ocurrido. Yo no vería por qué no, en el sentido de que si la universidad es universal como lo es de todas y es de todos. Y ahí me parece que es muy importante. Hay otra universidad en el mundo donde ese sea un requisito, ¿verdad? Es que no es requisito acá. Y no lo es en ninguna otra. De hecho, la tendencia en muchas universidades en el mundo es evitar lo que llaman prácticas endogámicas y buscan que los rectores o rectoras provengan, y ahí sí como regla, de otras universidades. Pero me quedó pendiente del segmento anterior esta discusión entre maestros de asignatura que ganan 2 pesos, que están desprotegidos de cualquier derecho, y luego los investigadores y los maestros de tiempo completo, maestros de tiempo completo, que la verdad es que sí están bien pertrechados. Y sí tengo aquí varios maestros diciendo qué va a hacer con nosotros. No, a ver, ahí tenemos todo un tema. No solamente los maestros de asignatura que han colocado con insistencia y creo que con razón la necesidad de repensar su estatus en la universidad. Tenemos a técnicos y a técnicas académicas que con otra agenda y con otros temas, pero han hecho lo propio. Por ejemplo, el de la representación en algunos órganos colegiados como las comisiones dictaminadoras, que me parece que hace sentido si ahí se les evalúa que tengan alguna suerte de representación. Tenemos que mirar también con mucha atención el estatus de nuestro personal administrativo, que no es de segunda categoría en ningún sentido, y aquí no estoy pensando en el personal sindicalizado, que bueno, se desempeña al amparo de una organización sindical. El mal llamado personal de confianza. El mal llamado personal de confianza, que también tiene rezagos muy importantes. Es que hay abuso de confianza con ellos también. Y que son gente, Ricardo, que se la rifa por la universidad día a día, con un compromiso, con un sentido de identidad, con un sentido de causa. O sea, sí. Llegases a la rectoría, ese sería un tema para mí sería un tema fundamental. Porque entre otras cosas, déjame lo digo muy rápido, tú mencionaste algo de pasada, pero no es menor. También tenemos que revisar desde ahí, desde esa redignificación, las dinámicas de interacción hacia el interior de la universidad. La universidad tiene una diferenciación de funciones, de tareas, de responsabilidades y de disciplinas en el ámbito académico, pero no debe ser una diferenciación en el trato. Me quedan 2 preguntas. Hemos hablado de la docencia, hemos hablado del conocimiento, pero hay que hablar también de la investigación. Y hoy hay una disputa, no es nueva, si me permites repetirlo, pero la doctora Álvarez Builla desde CONACYT ha planteado que la ciencia y la tecnología, las políticas de ciencia y tecnología están muy dirigidas a investigaciones que no son aplicadas, que no están cerca de la preocupación de la gente, de las comunidades, y que hay que reforzar, reformular para equilibrar de una manera distinta los recursos y las intenciones. Y hoy te pregunto si hay una disputa entre investigación básica, investigación aplicada, y cuál sería tu relación con CONACYT y tu relación de CONACYT con la universidad a propósito de la investigación. A ver, yo estoy convencido que ahí, en esos puntos, lo que hay son lógicas, digamos, distintas, que quizá lo que hacen es mirar una misma realidad desde perspectivas diferentes. Yo creo que es muy importante que una universidad como la nuestra, como la UNAM, en el ámbito de investigación científica, no abandone ninguna modalidad de investigación, porque
todas las modalidades de investigación terminan teniendo un efecto tarde o temprano aplicado. Lo que se llama investigación básica es sumamente relevante y es tan relevante como lo es la investigación aplicada. Y yo creo que lo que tenemos que estar pensando es cómo potenciamos ambas. Digo, yo vengo del ámbito de humanidades y soy investigador. Pero tiene impresión con Álvarez Builla que estaba ladeada más hacia la investigación básica y menos a la aplicada. Yo no coincido con esa apreciación y en todo caso, y esto es lo que importa, Ricardo, si eso fuera así, la nivelación no debe ser hacia abajo. Lo que debemos de hacer es potenciar de mejor manera. Mira, nuestro país no ha logrado invertir el 1% del Producto Interno Bruto en educación, en investigación, en difusión de la cultura. Países como Israel o como Corea invierten el 4.5% y he utilizado la palabra inversión de manera absolutamente deliberada. El dinero público que va a este sector no es un gasto desde ninguna perspectiva. Es una inversión que reditúa en conocimiento, que reditúa en riqueza, que reditúa en dignificación de la vida colectiva y que reditúa sin duda en la construcción de un tejido social distinto. En ese sentido, creo que debemos evitar las disputas de confrontación de concepciones y debemos encontrar los cauces que nos permitan ir solucionando aquello que se nos haya quedado rezagado y sobre todo potenciando aquello que hacemos bien. Y hay muchas cosas que se hacen bien en el ámbito de la... me preguntabas, nada más en un segundo, sobre el impacto de la investigación. Déjame traerlo a mi terreno. Yo dirijo con mucho orgullo y mucha responsabilidad un instituto de investigaciones jurídicas que tiene una enorme relevancia nacional e internacional y que incide de manera práctica, tangible, en la vida social y en la vida pública, no solo jurídica de México. Me consta que la universidad, si realiza investigación técnicamente sólida, políticamente imparcial y socialmente útil, cambia vidas. Y me consta, dirigiendo el instituto que dirijo, bueno, lo que quiero hacer es dirigir a la universidad para seguir abonando en esa senda. La autonomía es esencia identitaria del modelo universitario mexicano, pero fundamentalmente de la primera universidad autónoma. Mexicano y también de otros países. Hay que recordar hoy a los 90 años que la reivindicación por la autonomía como elemento constitucional y constitutivo de las universidades públicas inicia en Córdoba, Argentina, hace precisamente 90 años. Y Ricardo, ¿cómo entiendo yo la autonomía? Déjame formular la pregunta en el siguiente sentido. La autonomía ha sido bastión y ha sido fundamental para la libertad de cátedra, para la libertad de pensamiento, de reflexión. Es condición necesaria. Pero ha sido también coartada para algunas operaciones poco transparentes, yo diría muy corruptas en distintas universidades. Es difícil apartarse de lo que ha hecho la UAM o la Universidad de Morelos, la Universidad de Veracruz y desligarlo de temas que han sido escandalosos, ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿cómo estos hechos de corrupción hacen repensar la autonomía y cómo ligarse con la autonomía a partir de estos hechos? Yo creo que la autonomía debe entenderse como una responsabilidad que pasa por realizar bien nuestras tareas sustantivas, pero pasa también por ser transparentes y por rendir cuentas, porque los recursos que utiliza la universidad son públicos, Ricardo. Y nos debemos a una sociedad que espera que su universidad o sus universidades den respuesta a los problemas apremiantes que la vida cotidiana impone. En ningún sentido la autonomía debe entenderse como privilegio ni como autarquía. La autonomía debe entenderse como una corresponsabilidad con distintos actores. En estos días me preguntan mucho, ¿y cuál va a ser la relación de la universidad si usted llega a ser rector con el gobierno? Y yo les digo, a ver, ¿por qué no me lo preguntan en plural? Los gobiernos, porque no solo es el gobierno federal, sino que también son todos los gobiernos de las entidades federativas, de las más distintas orientaciones políticas, y además la universidad es una institución centenaria. ¿Y cuál debería ser? Una relación de diálogo respetuoso, pero la universidad lo que debe de trazar, Ricardo, es su agenda de prioridades sustantivas propias. Yo en mi plan de trabajo lo que digo es que además no tenemos que ser demasiado creativos, ¿eh? Ahí están los imperativos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que no son ni nada más ni nada menos que género e igualdad, que combate a la pobreza y a la desigualdad social y económica, que toda la agenda medioambiental, cambio climático, derechos medioambientales, que me parece que es un tema fundamental, precisamente todo el tema de tecnologías y de innovación, y el tema, Ricardo, tan sentido, tan urgente en nuestro país, de una sociedad en paz.
Ahí está la agenda. Esa agenda trasciende gobiernos, trasciende coyunturas políticas y, de nuevo, nos coloca en donde debemos de estar. Somos la única institución, las únicas instituciones, las universidades, que podemos tomar distancia, Ricardo, y mirar la realidad con cierta perspectiva para pensar en el mediano y en el largo plazo. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro horizonte. ¿Cuándo te toca defender esta propuesta ante la Junta de Gobierno y cuándo se decide? El jueves 7, es decir, la próxima semana más un día, a las 10 de la mañana me toca la entrevista con la Junta de Gobierno y no sabemos cuándo se decide exactamente. Sabemos cuándo se debe decidir. ¿Antes del 14? Antes del 15. Del 15 de noviembre. Del 15 de noviembre, pero pues la Junta puede decidir el mismo 7, el 8, el 9, el 10 y así sucesivamente. Pues yo lo que celebro es que estas propuestas, no solo sus personas, sino lo que se está produciendo en esta discusión, sea patrimonio hoy de la universidad. Creo que el ejercicio democrático prueba que esto es lo que hay que hacer. Lo es y además... Es un ejemplo para el resto de la discusión pública, hay que decir. A las voces, Ricardo, que dicen que la universidad no es democrática, yo en mi plan de trabajo les respondo que eso es un error. La forma de la democracia universitaria es la democracia deliberativa. Nuestras decisiones administrativas y académicas más importantes se toman en más de 700 órganos colegiados que deliberan, que discuten desde la pluralidad, que llegan a decisiones y que luego son revisadas por otros órganos colegiados. El mejor ejemplo es la Junta de Gobierno, la cual es una, entidad universitaria integrada por 15 personalidades muy respetadas dentro y fuera de la universidad, que han escuchado a la comunidad con una paciencia y una dedicación que merece un reconocimiento dentro y fuera, que nos escucharán a nosotros, que deliberarán, yo espero que deliberen mucho, y espero que deliberen desde la genuina duda de qué es lo mejor para la universidad, y llegarán a una decisión. Me parece que es un buen ejemplo de una deliberación democrática digna de ser aplaudida. Pedro Salazar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Suerte en lo que viene. Muchas y suerte gracias para nuestra universidad. Muchas gracias, con Ricardo, Goya 3 verdad. veces. Gracias. Gracias. Vamos a corte. De vuelta tengo a Mario Delgado. Vamos a hablar del recorte al financiamiento a los partidos políticos.